Matías Navarro, el hombre que ven en pantalla. Un maestro convertido en el mensajero luego de exponer fallas que nadie quiso ver. Su detención ha sacudido a todo el país. La bodega estaba perdida en medio de la nada. Ni siquiera era una bodega, en realidad. Era un contenedor viejo, de esos que alguna vez cargaron mercancía en los puertos y terminaron abandonados tierra adentro, oxidándose bajo el sol y el polvo. Estaba en las afueras de Ciudad Santander, pegado a una brecha que casi nadie usaba, rodeado de monte seco, llantas quemadas y restos de basura que el viento juntaba en montones tristes. Eran casi las 3 de la mañana cuando los agentes estatales lograron romper el candado AN. Llevaban horas ahí. Un reporte anónimo había llegado a la fiscalía en sí. Quieren entender por qué tantas familias llevan años sin respuestas. Vayan a este lugar. Venía acompañado de coordenadas dibujadas en una hoja sin remitente. El primer golpe a la chapa rebotó en el metal, el segundo la aflojó, el tercero la dejó colgando. Cuando abrieron las puertas, esperaban lo de siempre: armas, droga, algo que pudieran mostrar en una rueda de prensa para presumir un duro golpe al crimen organizado AN, pero lo que encontraron era mucho más incómodo para quienes mandaban en esa región. Adentro no había mercancía, había cajas de archivo, cajas apiladas una sobre otra, en 11 columnas, de cartón numeradas con plumón negro. En las tapas se leía, con letra clara y paciente, Anzona Norte, 2016 a 2018. Desapariciones, Ruta 7, denuncias ignoradas, patrones 2020 a 2021, un silencio raro se hizo entre los agentes. Con guantes empezaron a abrir. Dentro de cada caja había carpetas manila, perfectamente organizadas, nombres completos, fotos impresas, números Yespellenchi, copias de denuncias, recortes de periódicos locales, mapas con rutas marcadas. Algunas carpetas tenían post-its. Llamó 3 veces y nunca le devolvieron la llamada. Cambiaron al Ministerio Público, versiones contradictorias. En la última caja había un folder azul, solo tenía una hoja doblada. Quien lo abrió fue el comandante. Leyó en voz alta: no busco venganza, busco respuestas. Si ustedes no las dan, las familias las merecen. Firmado en el mensajero. Para entender quién era, hay que regresar años atrás, a la vida de un maestro de secundaria llamado Mateo Navarro en Tamaulipas. Es un estado donde las cifras oficiales nunca cuentan toda la historia. En boletines se habla de inversiones, pero en las pláticas se habla de calles donde no conviene andar, llamadas que nadie atiende y madres que buscan a sus hijos con sus propias manos. Ahí vivía Mateo, maestro de secundaria, 50 años, espalda encorvada, voz ronca de tanto hablar frente a grupos. Vivía en una casa sencilla, con plantas en la entrada y una puerta que siempre rechinaba. En su hija, Daniela, era su orgullo. Estudiaba psicología, trabajaba en un centro comunitario y tenía 19 años. Era alegre, responsable, dedicada. Mateo había prometido verla graduarse. Era su motivación diaria. El 12 de septiembre de 2022 empezó como cualquier martes. Desayunaron juntos. Daniela tomó la combi y antes de irse le dijo: al rato te marco, pa, te amo. Ese al rato nunca llegó. En las primeras horas de una desaparición son silenciosas por fuera y ruidosas por dentro. Mateo llamó a sus amigas, a profesores, recorrió la ruta de la combi. Nadie la vio. Nadie sabía nada. A las 11 de la noche llegó a la fiscalía. Lo hicieron esperar. Un agente le preguntó si Daniela no andaría con un novio. Mateo contuvo la rabia. Mi hija no es así, respondió. El agente le pidió esperar 72 horas. Mateo salió con un papel arrugado y una frase clavada: es el protocolo. Señor, los días siguientes
pegó volantes, buscó en hospitales, preguntó en la calle, fue al colectivo de buscadoras. Le mostraron patrones que la fiscalía no veía. Ahí, entre fichas pegadas con cinta, Mateo notó algo. Varias desapariciones ocurrían en el mismo tramo donde viajaba su hija. Mismos días, mismas horas, mismo reporte de un coche blanco sin placas. Llevó su mapa a la fiscalía. Lo archivaron sin mirarlo. Ese día entendió que el sistema no solo estaba roto, estaba dormido. Esa noche escribió una carta. No busco venganza, busco respuestas. Si alguien todavía cree en la verdad, lea esto, con datos claros, fechas, testimonios. Al final, el silencio también mata. La deslizó bajo la puerta del periódico local. 3 días después, apareció una nota. Ciudadano anónimo, alerta sobre patrón en desapariciones. Así nació el nombre que otros le dieron en El Mensajero. A partir de ese momento, Mateo dejó de ser solo un padre buscando a su hija para convertirse poco a poco en algo más sano. Un punto de conexión entre información dispersa y un sistema que no quería verla. No fue héroe ni activista. Fue un hombre desesperado ordenando lo que otros dejaban tirado. No hacía nada ilegal. No seguía a nadie. No irrumpía en oficinas. Tomaba información pública, testimonios, recortes, llamadas vecinales, horarios, rutas, lo que cualquiera podía ver, pero nadie reunía. Su único talento especial era su paciencia de maestro. Mientras tanto, seguía dando clases. A veces, mientras explicaba historia, pensaba en cómo los libros hablaban de resistencia civil, presión social, organización ciudadana, y aunque él nunca quiso convertirse en ejemplo de nada, entendía que la historia real no empieza con héroes, sino con gente común empujada por el dolor en una tarde, en el colectivo de buscadoras. Alguien comentó el reportaje del periódico. Dicen que gracias al Mensajero ya están pidiendo cámaras de la ruta, dijo una señora. A ver si ahora sí hacen algo en otra. Añadió, ojalá hubiera más como él. A nosotras nadie nos pelan, Mateo. Escuchó en silencio. No se atrevía a decir que era él. No buscaba aplausos ni notoriedad. Solo quería que alguien hiciera lo que la fiscalía no hacía. Poco a poco, sus sobres se volvieron más frecuentes. Los dejaba en puertas, buzones, estaciones de radio, siempre con datos verificados, siempre con la misma frase: al final, no busco venganza. Busco respuestas. El silencio también mata. Pero cada carta generaba presión, y en un lugar donde las instituciones preferían la calma aparente a la verdad incómoda, su existencia se volvió una molestia. El comandante Luis Álvaro Castañeda recibió la tarea de investigar al Mensajero. Cuando leyó sus cartas, notó algo que nadie más vio en la estructura. Era didáctica. Las flechas, los resaltados, la forma de explicar, todo olía a alguien con formación docente. Revisó registros y encontró un nombre que aparecía en varios expedientes: Mateo Navarro. Aún así, Castañeda no quería atraparlo, quería entenderlo. Mientras eso pasaba, Mateo seguía reuniendo patrones. Un día notó algo perturbador. Varios autos sospechosos. Pertenecían a una empresa de seguridad privada con movimientos extraños. No acusó nada, sin pruebas, pero juntó lo suficiente para enviar un sobre más robusto. Ese sobre llegó a periodistas nacionales y semanas después explotó un reportaje que vinculaba negligencias, omisiones y rutas sospechosas con esa empresa, todo sin nombrar al Mensajero en la presión política subió. Mientras tanto, Mateo se hundía en su propia búsqueda. Cada día preguntaba por su hija, cada semana regresaba a la fiscalía, cada mes escuchaba nuevas excusas. Estamos saturados, no es prioridad inmediata. Cuando tengamos avances, le avisamos en una noche, mientras revisaba papeles. Entendió algo doloroso.
tal vez jamás encontraría a Daniela, pero quizás podía evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Fue ahí cuando concibió el contenedor. No fue un acto impulsivo. Pasó meses fotocopiando carpetas, guardando copias de oficios, organizando líneas de tiempo. No robó información, solo reunió lo que ya era público o lo que las familias mismas le daban. La diferencia era que él lo acomodaba, lo etiquetaba y lo protegía. En rentar un contenedor viejo en un terreno abandonado no fue difícil. Llenarlo con cajas de archivo tampoco. Lo difícil fue aceptar lo que significaba, aunque él estaba haciendo un trabajo que deberían haber hecho cientos de funcionarios en la última caja. Dejó la carta: no busco venganza, busco respuestas. Si ustedes no las dan, las familias las merecen. El mensajero días después envió las coordenadas anónimo, simple y directo, cuando el comandante Castañeda abrió el contenedor y vio las 11 columnas de información. Entendió dos cosas. Una, que alguien había trabajado durante meses en silencio. Dos, que ese alguien no era un peligro, sino un recordatorio incómodo. A las fotos se filtraron, el escándalo estalló, las autoridades necesitaban un culpable y todas las pistas apuntaban al mismo maestro. El día que fueron por Mateo, el amanecer parecía normal. Lavó una taza, abrió la ventana, miró la calle. Cuando escuchó los golpes en la puerta, no se sorprendió, ni el comandante estaba ahí. Señor Navarro, ¿queda usted detenido en Mateo? Respiró hondo. ¿Van a detener también a quienes perdieron esas carpetas?, preguntó. A nadie respondió. Ian mientras lo subían al vehículo. Vecinos lo observaban. Algunos sabían quién era realmente. Otros solo veían a su maestro de siempre. Una mujer del colectivo lo miró desde la esquina, con lágrimas contenidas. Gracias, murmuró sin poder acercarse. En los días siguientes, los medios se dividieron. Unos lo llamaron delincuente, otros lo llamaron héroe, pero todos decían su nombre. En el reclusorio, Mateo volvió a ser maestro. Enseñó a leer, ayudó a escribir cartas, explicó cómo ordenar ideas. Era su naturaleza en enseñar, organizar, acompañar. Mientras tanto, afuera, el impacto seguía. Algunos casos se reabrieron, funcionarios negligentes fueron removidos. Rutas peligrosas recibieron atención tardía, pero atención al fin. Nada de eso trajo de vuelta a Daniela, pero sí evitó que otras historias se perdieran. En una de sus cartas desde prisión, Mateo escribió: no soy héroe ni enemigo del Estado, solo un padre al que le fallaron las instituciones. Si ordenar lo que ustedes tiraron es delito, entonces pregúntense cómo se llama lo que hicieron ustedes. Esa frase se volvió mural, y con los días algo quedó claro. El mensajero no cambió el sistema, pero lo obligó a mirarse al espejo. Y eso, en México, ya es un milagro. La figura del mensajero creció más allá de lo que Mateo imaginó. Él no buscaba reconocimiento, pero la ciudad empezó a hablar de él en voz baja, en mercados, taxis, pasillos de escuelas. La gente decía cosas como: en ese mensajero está haciendo lo que nadie se atreve. Ojalá no le pase nada. ¿Será cierto todo lo que dicen? Y aunque nadie sabía quién era, todos parecían sentir que la verdad incómoda se había hecho visible. Lo que antes se enterraba bajo excusas y trámites ahora estaba sobre la mesa. Y esa presión, aunque pequeña, empezaba a mover cosas en el reclusorio. Mateo se mantenía serio, tranquilo, resignado a lo que viniera, pero nunca perdió su esencia. Una mañana, un joven interno se le acercó con una carta arrugada. Profe, me dijeron que usted sabe escribir bien. ¿Me ayuda a redactar esto para mi mamá? Mateo tomó la carta, la leyó, corrigió algunas palabras y se la devolvió con una sonrisa discreta. Hazlo así, con claridad, con respeto.
con respeto, todo se entiende mejor, poco a poco. Los demás internos notaron que había un hombre que no hablaba de violencia, ni de rencor, ni de problemas. Hablaba de esperanza, de educación, de no rendirse, y aunque ellos no sabían quién era afuera, percibían que ese maestro tenía una batalla más grande que la de cualquiera ahí dentro. Mientras eso ocurría, afuera el impacto seguía creciendo. Las familias que llevaban años exigiendo respuestas encontraron, gracias a los documentos del contenedor, pruebas que antes estaban extraviadas o mal ubicadas. Algunas carpetas volvían a moverse. Algunos casos, al fin, aparecían en conferencias de prensa. No todos, ni siquiera la mayoría, pero algunos. Y en un país donde una carpeta archivada significa olvido, eso ya era un triunfo. Los murales comenzaron a aparecer de madrugada. Nadie sabía quién los pintaba. La silueta del mensajero, de espaldas, con un sobre amarillo en la mano, se convirtió en símbolo. La policía borraba los murales. A los 2 días volvían a aparecer, más grandes, más nítidos, con colores más intensos, en una marcha. Una madre buscadora levantó una cartulina que decía: «Él no nos devolvió a nuestros hijos, pero nos devolvió algo que creíamos perdido en atención». Esa frase se viralizó. Mientras tanto, el comandante Castañeda enfrentaba un dilema interno. Él sabía que Mateo no era un criminal, sabía que de hecho su trabajo había ayudado, pero también sabía que el sistema necesita culpables cuando siente vergüenza en reuniones internas. Castañeda defendió la idea de que el caso debía tratarse con cuidado, que no había daño demostrado, que no se podía acusar de filtración a alguien que solo reunió copias que las propias familias le dieron, pero a sus superiores no les interesaban matices. «Nos está haciendo quedar mal», dijo un funcionario estatal, golpeando la mesa. «Necesitamos un mensaje claro. Nadie puede ponerse por encima de las instituciones en Castañeda», respondió con calma, con todo respeto. Las instituciones se pusieron debajo desde hace años. La sala quedó en silencio, pero la decisión política ya estaba hecha a nivel social. Algo cambiaba. La gente ya no veía la desaparición como un problema aislado. Empezaban a notar patrones, rutas inseguras, horarios repetidos, casos mal investigados, y aunque no todos eran responsabilidad del Estado, todos eran dolorosamente visibles. El mensajero había hecho lo que muchos consideraban imposible en convertir la información invisible en un espejo, y la ciudad se vio reflejada con todas sus fallas. Pero ese efecto también tenía un costo. Mateo empezó a recibir rumores dentro del reclusorio en que estaban intentando endurecer su caso, que pensaban imputarle delitos que no tenían sentido, que buscaban vincularlo con grupos que él nunca había tocado. Pero él no se dejaba amedrentar. Sabía que con la verdad bastaba. Sabía que él no había actuado con malicia. Un día, durante la hora de patio, un custodio se acercó a él. «Profe», dijo en voz baja, «yo tengo una hermana desaparecida desde hace 2 años. Lo que usted hizo, no sé si fue legal o no, pero sé que fue necesario». Mateo lo miró sin decir palabra. A veces, las gracias más sinceras no necesitan explicación. En las audiencias llegaron, largas, tensas, llenas de tecnicismos. Los fiscales querían demostrar que él obstruyó investigaciones, pero era difícil probar obstrucción cuando la evidencia dañada no la destruyó él, sino las mismas instituciones que lo acusaban. Quería mostrar intención maliciosa, pero el único motivo de Mateo era su hija Nen. En una audiencia particularmente dura, un fiscal lo señaló con dureza. «Usted no tenía derecho a recopilar información oficial, Mateo», respondió. «¿Y ustedes tenían derecho a perderla?». La sala quedó en silencio. Su abogado le recomendó ser más prudente, pero sabía que esa pregunta
resonaría más que cualquier defensa técnica no fuera. Colectivos, estudiantes, vecinos y organizaciones civiles empezaron a exigir que el caso se revisara con sentido humano. Algunos medios internacionales lo entrevistaron menos a través de escritos autorizados como ejemplo de activismo involuntario. Otros criticaron la romantización, pero todos hablaban del tema central, la negligencia en paralelo. Algunas familias lograron finalmente respuestas sobre sus desaparecidos gracias a los datos encontrados en el contenedor. No eran finales felices, pero eran verdades. Y en México la verdad es un lujo. Mateo no pidió crédito por nada. Cada vez que su abogado le informaba de un avance, él solo preguntaba: ¿y mi hija? La respuesta era siempre la misma: aún no hay novedades. Esa era la herida que ningún mural, ninguna nota de prensa, ninguna solidaridad podría cerrar. En un año después de su detención, un periodista publicó un artículo titulado "El maestro que obligó al Estado a ver". El texto narraba como un solo hombre, sin armas, sin organización política, sin recursos, había puesto en evidencia errores que llevaban años ocultos. El artículo terminaba con una frase: el mensajero no buscó ser ejemplo, solo buscó a su hija. Pero en ese intento nos obligó a preguntarnos por qué alguien tuvo que hacer su trabajo. Con el tiempo, el impacto dejó de ser ruido y se convirtió en memoria colectiva. En la secundaria donde Mateo enseñó por años, alguien colocó discretamente una placa en honor a quien enseñó dentro y fuera del aula. La escuela intentó retirarla. Al día siguiente apareció otra, más grande. Después otra, hasta que decidieron dejarla ahí en el reclusorio. Mateo seguía dando clases informales de lectura y escritura. Para algunos internos, él no era el mensajero, era simplemente el profe, el que explicaba con paciencia, el que no juzgaba, el que escuchaban una mañana mientras escribía una carta. Se quedó mirando un punto fijo en la mesa. Daniela susurró: no sé si algún día sabré qué te pasó, pero hice todo lo que pude. Hija, en todo. Las lágrimas le cayeron sobre la hoja. No intentó esconderlas afuera. La ciudad seguía adelante, con problemas nuevos y viejos, con heridas abiertas, pero también con una convicción distinta, que la verdad, aunque incómoda, vale más que la comodidad de la mentira. Aunque muchos nunca conocieron el rostro del mensajero, su historia quedó marcada en la gente, no como un héroe, no como un mártir, sino como un recordatorio de que incluso la persona más común, empujada por el amor y la desesperación, puede revelar lo que el poder intenta esconder porque al final la pregunta no era si Mateo era culpable o inocente. La pregunta era: ¿por qué un maestro tuvo que organizar lo que cientos de funcionarios dejaron caer? La respuesta, amarga y clara, quedó grabada en la memoria de todos. Los días en prisión seguían un ritmo repetitivo, casi hipnótico, pero Mateo encontraba pequeñas rutinas que lo mantenían en pie. Se levantaba antes de que sonara la campana, hacía su cama con precisión, tomaba un poco de agua y luego se sentaba a leer lo que tuviera a la mano. A veces eran manuales viejos donados por organizaciones, a veces novelas que otros internos dejaban abandonadas, otras veces simplemente escribía ideas, pensamientos, recuerdos, todo lo que su mente necesitaba soltar. Mientras tanto, su abogado, un hombre joven llamado Mauricio Alvarado, trabajaba incansablemente en su caso. Mauricio no solía tomar clientes polémicos, pero algo en la historia de Mateo lo había marcado. Nunca había visto una situación donde la culpa formal y la culpa moral estuvieran tan separadas. Lo que Mateo había hecho
era irregular, sí, Ann, pero las consecuencias habían sido positivas para muchas familias en una tarde. Durante una de las visitas permitidas, Mauricio se acercó a Mateo con una carpeta llena de anotaciones. Tenemos avances, dijo mientras se sentaba. No es un milagro, pero es algo. ¿Encontraron a mi hija?, preguntó Mateo, sin rodeos. A Mauricio bajó la mirada. No, pero logramos que el juez admita nuevos testimonios de familiares que encontraron pistas gracias a ti. Eso cambia la narrativa del caso. Ann. Mateo respiró hondo, conteniendo la frustración. No quiero cambiar narrativas, Mauricio. Quiero encontrar a Daniela, lo sé, pero para encontrarla, primero tenemos que sacarte de aquí o reducir la presión sobre tu caso. Créeme, sigo cada pista que aparece. A Mateo asintió, aunque sabía que la justicia avanzaba a un ritmo muy distinto al dolor al afuera. El movimiento social seguía transformándose. Los colectivos comenzaron a usar la palabra mensajería como metáfora. Vamos a mensajear este caso, decían cuando querían forzar una búsqueda. Para algunos significaba presionar autoridades, para otros compartir bases de datos, para muchos simplemente significaba no soltar el tema. Eso irritó profundamente a ciertos funcionarios que veían en el crecimiento del movimiento una amenaza a su control narrativo. Nadie quería quedar como incompetente, mucho menos como negligente un día, mientras Mateo estaba en el área de trabajo doblando uniformes. Un custodio se acercó. Profe, lo buscan en la oficina. A Mateo sintió un pequeño nudo en el estómago. Las noticias en prisión nunca eran neutrales, eran buenas o devastadoras. Anal. Entrar a la oficina, vio a dos personas que no esperaba. Una mujer de unos 50 años, mirada firme, vestida con traje oscuro, y un hombre joven con una tableta en mano. La mujer habló primero. Señor Velázquez, soy la licenciada Marcela Ibarra, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A Mateo no dijo nada, solo se sentó. Estamos revisando su caso, así como todos los relacionados con el tratamiento que se da a familias de desaparecidos. Su situación nos preocupa y es importante escuchar su versión completa, no solo la que aparece en la carpeta administrativa. Mateo observó a Marcela con atención. No parecía una funcionaria cualquiera. Había cansancio en sus ojos, pero también convicción. ¿Cree que esto servirá para algo?, preguntó él. Creo que su caso es uno de los pocos donde la verdad tiene más fuerza que el expediente, respondió ella sin dudar, y eso nos obliga a actuar durante 2 horas. Mateo habló, contó todo lo que no había podido decir en las audiencias, porque el sistema judicial está hecho para respuestas cortas, no para verdades largas. Habló de el contenedor, de las familias, de los datos, de su hija, de la negligencia acumulada durante años. La licenciada Ibarra tomó notas sin interrumpir. Cuando terminaron, ella cerró su libreta y dijo: la ley no siempre es justa, pero a veces la presión social puede obligarla a moverse. No le prometo libertad, no sería honesto, pero sí le prometo que su caso no se quedará encerrado. Aquí a Mateo asintió despacio. Era lo más parecido a esperanza que había escuchado en mucho tiempo. Días después, ocurrió algo inesperado. Una organización internacional de periodistas lanzó un reportaje sobre desapariciones en México. Entre los casos mencionados estaba el de Mateo. En la nota no lo retrataba como héroe, pero sí como símbolo de un sistema roto. Esa visibilidad provocó una reacción
en cadena, más entrevistas, más análisis, más atención mediática. La Fiscalía Estatal recibió cientos de solicitudes de información. La presión subió lo suficiente como para que algunos funcionarios empezaran a buscar salidas que no los dejaran mal parados en el comandante Castañeda, quien desde el principio vio humanidad en Mateo. Fue llamado a declarar internamente. Sus superiores querían saber por qué había permitido que Mateo filtrara información. Él respondió con sinceridad: porque no filtró nada, solo organizó lo que ustedes perdieron. A la frase, dura y directa, se filtró a la prensa, se volvió viral. A la par, colectivos de madres buscadoras en otras ciudades adoptaron el nombre mensajeras, no en honor a Mateo, sino en honor al acto de exponer la verdad con herramientas mínimas. Ellas también organizaban papeles, expedientes olvidados, notas que las autoridades nunca habían cruzado. Y en esa repetición del método, la sociedad encontró una resistencia silenciosa en prisión. Mateo notó un cambio extraño. Algunos custodios lo trataban con más respeto. Algunos internos le pedían consejo para problemas personales. Había quienes, sin decirlo, parecían agradecerle por lo que había hecho afuera, aunque no lo entendieran por completo. Pero no todo era apoyo. En cuanto su caso empezó a ser mediático, también surgieron voces en contra. Algunos opinólogos aseguraban que Mateo había entorpecido investigaciones, que había arriesgado información sensible, que había violado protocolos. Sus argumentos eran legales, no humanos, pero tenían peso en ciertos sectores. A Mateo lo sabía, y entendía que su caso pendía de un hilo muy fino entre ética y ley. A una noche, mientras escribía en su cuaderno, escuchó pasos fuera de su celda. Era un custodio que rara vez hablaba, profe. Susurró: llegó una información, no sé si le va a gustar. Mateo se acercó a las rejas. Dime. Un colectivo en Sonora encontró una identificación que podría ser de su hija. No saben si es reciente, no saben si es una pista real, pero ya lo están investigando. A Mateo sintió una corriente helada recorrerle todo el cuerpo. ¿Dónde la encontraron? En un terreno a las afueras de Caborca. Están entrando con peritos. Mañana en el custodio. Bajó la cabeza. Le avisé porque, no sé, usted merece saberlo. Antes de que salgan las noticias, Mateo se quedó de pie, inmóvil, aferrándose a los barrotes. No sabía si sentir esperanza o terror. Una identificación podía significar vida, o podía significar lo contrario. Esa noche no durmió. Al día siguiente, su abogado llegó temprano, con expresión seria. Mateo, lo que encontraron no es concluyente. Aún no hay restos, solo la credencial. Puede ser falsa, puede ser plantada, puede ser vieja, pero ya están trabajando en la zona en Mateo. Cerró los ojos, respiró hondo. Mauricio, si encuentras la verdad, sea cual sea, dímela, no me protejas. Su abogado asintió con solemnidad. Durante los días siguientes, el país estuvo pendiente del operativo en Caborca. Algunos medios hablaban de posibles hallazgos, otros pedían cautela. Los colectivos mantenían sus propias búsquedas paralelas. Y en ese clima de incertidumbre, Mateo recibió una noticia inesperada. Había una solicitud formal para reconsiderar las medidas cautelares de su caso. No significaba libertad inmediata, pero sí una señal de que la presión externa estaba funcionando. Su abogado llegó con una pequeña sonrisa. Mateo, no te emociones de más, pero ¿hay posibilidades reales de que te dejen enfrentar el proceso fuera del penal? Mateo lo miró sin saber qué decir
y Daniela siguen buscando sin descanso. Mateo asintió lentamente. Entonces, sigamos. Los primeros días en libertad fueron extraños para Mateo después de meses encerrado entre muros grises. El mundo exterior parecía demasiado amplio, demasiado ruidoso, demasiado vivo. Caminaba despacio, como si necesitara volver a aprender a moverse sin supervisión. Pero cada paso era una liberación silenciosa. Se quedó temporalmente en el departamento de su hermana, un pequeño espacio en las afueras de la ciudad. Ella lo recibió con lágrimas contenidas y una mezcla de alegría y miedo. Sabía que su hermano estaba libre, pero también sabía que esa libertad venía acompañada de incertidumbre, responsabilidades legales y un peso emocional que no desaparecía solo porque se abriera una puerta a las primeras noches. Mateo apenas podía dormir. Cada sonido lo despertaba, cada sombra lo hacía ponerse alerta. En prisión había aprendido a vivir en constante vigilancia, y ese reflejo tardaba en apagarse. Aún así, despertarse sin rejas frente a él era suficiente para seguir adelante afuera. El movimiento social que había crecido alrededor de su historia no disminuyó. Al contrario, se expandió. Se organizaron mesas de trabajo, talleres de archivo, grupos ciudadanos que replicaban su método para ordenar expedientes y exigir respuestas. En redes sociales, la etiqueta mensajeros se convirtió en símbolo de resistencia pacífica. Personas comunes, cansadas de la impunidad, adoptaban el rol de quienes exponen la verdad con herramientas básicas, pero con esa ola de apoyo. También vino una ola de vigilancia. No todos estaban felices con su salida. Algunos funcionarios preferían que Mateo permaneciera en silencio, lejos de cámaras y conferencias. Otros lo veían como una amenaza indirecta, como alguien que podía seguir revelando fallas incómodas. Su abogado le pidió ser prudente, hablar solo cuando fuera necesario, no exponerse de más. Aún así, Mateo tenía claro que su prioridad no era el debate público, era Daniela. El colectivo en Hermosillo informó que la mujer vista en la zona no volvió a aparecer. No había fotografías claras, no había huellas suficientes para confirmarla o descartarla, solo un testimonio débil, pero no imposible. Esa ambigüedad era una tortura constante. Mateo quería viajar de inmediato, pero las restricciones de movilidad impuestas por el juez se lo impedían. Tenía que solicitar permisos formales. Cada paso era lento, cada trámite parecía diseñado para desgastar. Sin embargo, las madres buscadoras no se detuvieron. 3 de ellas viajaron a Sonora por su cuenta. Le enviaron mensajes cada noche, informándole de los avances, incluso cuando eran pequeños. Habían encontrado zonas de rastro, habían hablado con habitantes locales, habían revisado caminos completos bajo el sol abrasador, todo sin pedir nada a cambio. En una noche, mientras Mateo cenaba en silencio con su hermana, recibió un mensaje de audio de una de las buscadoras. Mateo, encontramos ropa quemada cerca del Canal Viejo. No sabemos si es relevante, pero mañana entrarán peritos. Te avisamos. Otra vez, la incertidumbre. Otra vez, el corazón detenido entre esperanza y miedo. En su hermana lo observó. No sé cómo aguantas. Mateón, él tomó aire. No es resistencia, es necesidad. Si me detengo, me quiebro al día siguiente. Su abogado llegó temprano con noticias nuevas, pero esta vez relacionadas con su caso legal. Mateo, dijo Mauricio, dejando unos documentos en la mesa. La fiscalía quiere negociar. Mateo levantó la mirada, confundido. ¿Negociar qué? Quieren que aceptes un procedimiento abreviado. Eso reduciría tu posible sentencia a una multa administrativa y una inhabilitación temporal
para ejercer cargos públicos. A cambio, cerrarían el proceso sin juicio. Mateo frunció el ceño. Sabía lo que significaba. Querían evitar que su caso siguiera exhibiendo fallas institucionales en un juicio público. ¿Y qué quieren? Que admita una falta administrativa menor, nada que afecte tu reputación moral, nada que te haga parecer culpable. Solo un tecnicismo. Mateo permaneció en silencio. Era una oferta tentadora. Significaba estabilidad, menos desgaste, pero también significaba aceptar una responsabilidad que no sentía propia. Aún así, entendía que la justicia no siempre se movía en líneas rectas. A veces, la única manera de seguir adelante era encontrar caminos imperfectos. Lo pensaré, respondió. Tómate tu tiempo, dijo Mauricio, pero recuerda que, si rechazamos, el proceso podría alargarse meses. Ese mismo día recibió otra llamada del comandante Castañeda. Profesor, necesito informarle algo, dijo con tono serio. Detectamos que alguien ha estado preguntando por usted. Personas que no pertenecen a colectivos ni a instituciones formales. ¿Quiénes? No lo sabemos aún, pero no son periodistas y no parecen tener buenas intenciones. Le recomiendo discreción estas semanas. A Mateo agradeció la advertencia. Era consciente de que su caso había afectado intereses, y no solo en el ámbito administrativo. Había removido estructuras, había obligado a ciertos grupos a actuar. No todos veían con buenos ojos que un ciudadano común hubiera logrado más que ellos en esa noche. Antes de dormir, escribió una carta para él mismo, una especie de recordatorio, una brújula. Si pierdo el rumbo, recuerda, empecé todo esto por Daniela, no por justicia abstracta, no por política, por ella. Los días continuaron con una mezcla de trámites, llamadas y silencios largos. La investigación en Hermosillo no arrojó resultados concluyentes. La ropa quemada no pertenecía a su hija. No había ADN recuperable. Era un camino que terminaba en un muro, como tantos otros en México, pero justo cuando parecía que la pista se enfriaba, ocurrió lo inesperado. Una joven se presentó voluntariamente ante un refugio para mujeres en Nogales. Dijo que llevaba semanas huyendo de un grupo que intentaba reclutarla. Estaba desnutrida, golpeada y profundamente asustada. No traía identificación, solo un nombre. Me llamo Daniela Velázquez. Creo, no estoy segura. A la trabajadora social del refugio contactó inmediatamente a las autoridades y a los colectivos. La noticia llegó al abogado de Mateo esa misma noche. Mauricio manejó hasta el departamento de la hermana, tocó la puerta con urgencia, y cuando Mateo salió, apenas pudo hablar. Mateo, encontramos a alguien que podría ser tu hija. En el mundo se detuvo. Mateo sintió las piernas débiles. No sabía si llorar, correr, gritar o simplemente quedarse quieto. ¿Dónde está?, preguntó con la voz quebrada. En Nogales. Está bajo resguardo. Necesitan confirmar identidad. Necesitan pruebas. No quieren arriesgarse a equivocarse. Mateo respiró profundamente, tratando de no derrumbarse. ¿Puedo verla? Aún no. Pero Mateo, esta vez es diferente. Muy diferente. Hay coincidencias físicas, coincidencias en edad, coincidencias en detalles que ella recuerda, a las lágrimas que Mateo había contenido durante meses. Finalmente cayeron. Mauricio, si es ella, mañana mismo pediremos permiso al juez para viajar y lo vamos a obtener, te lo prometo. Esa noche Mateo no durmió.
Caminó por la sala una y otra vez. Miró el techo, miró las manos con las que había ordenado aquel contenedor. Pensó en los miles de papeles. Pensó en cómo un acto simple había movido tanto. Y pensó en su hija, en su voz, en sus ojos, en la posibilidad real, por primera vez, de volver a abrazarla. El amanecer llegó lento, y con él la sensación poderosa de que, después de tanto dolor, la historia estaba a punto de cambiar. Hoy, la historia de Mateo sigue abierta. La justicia avanza lento, la esperanza avanza a su ritmo, y el país observa. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que Mateo actuó desde la desesperación o reveló algo que siempre estuvo ahí? Te leo en los comentarios.